te contaré un secreto que tiene que ver con esa canción que acabas de escuchar, y esto se encuentra en la misma costa norte. En esta ocasión nos vamos a alejar un poco más de Cabarete. Lugares con bastante historia y que comparten una línea imaginaria con otros países. El cruce de Sabaneta de Yásica hace parte de ese cuento, pero te lo voy a decir por parte cuando me pare en estos lugares, que en estos momentos estaba buscando otra ubicación, pero tiene tanta historia que es inimaginable de contártelo, y voy por parte. Visité bastantes lugares que para mí eran desconocidos, muchos tantos, bosques impresionantes y ríos que me llenaban la boca de agua. Llegando a Gaspar Hernández me encontré con un hermoso letrero que solamente veía en redes sociales. Yo creía que era mentira hasta que lo vi. Mientras subíamos lomas, Rinconcito RD me hablaba de un proyecto muy ambicioso que él pronto dará a conocer. Aparte de bejuco blanco. Ya, va. Pero te daré una pinceladita para que tiene conocimiento. Mientras bajábamos montaña, nos topamos con unas hermosas playas y miradores que lamentablemente no me pude detener a mirar. Pero pronto regresaré. Esas son las vainas cuando uno está haciendo reconocimiento del área, para luego venir más suavecito a estos lugares de cuentos ancestrales. Túneles naturales que solamente conocía en otras partes de República Dominicana, y la costa norte lo tiene igualito. Mire qué maravilla con estos tan boscosos. Hay un chin de pelado, pero todavía se mantiene su boscosidad. Aprovechando que sé que estás mirando este video por lógica, ¿no? Te invito a que, si tú conoces estos lugares, a que me invites a conocer también estos lugares. A veces, como no somos del área, no conocemos todo lo que esto puede brindarle a este país y al mundo. Como por ejemplo la Virgen de la Cantera, que es la Virgen de Guadalupe, que fue traída desde México, pero ese viene en un video especial. No llegué al área porque no tenía tiempo, pero sí logré tomar esta hermosa imagen del pueblo de la Cantera con sus maravillosas montañas. También aquí hay unos hermosos charcos que simplemente era asunto de tiempo, pero anótelo por ahí, y es lo que te estaba diciendo. Si usted conoce el área, pues espero su comentario para que vamos a conocerlo. Ahí te voy a dejar esta hermosa imagen de la Cantera. Con este hermoso valle vamos dejando atrás la provincia Espaillat, o sea que Moca tiene playa. ¡Wow! Y vamos a hacer una paradita en el mismo lugar donde se divide la provincia Espaillat, para entonces entrar en la provincia María Trinidad Sánchez y el río que los divide. Río San Juan. Qué chulo, mire qué charquito de aquí, vean, está la gente bañándose ahí. Y no sé el nombre, pero se lo voy a decir cuando lo ubique. Ay, mira, Inapa, luego se lo envío a mi amigo de Inapa. Ok, vamos a hacer. Qué chulo. Lástima que yo no tengo tanto tiempo para dedicarlo a este. Ando en otra cosa, pero pronto yo volveré a todos estos lugares. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Por este río es que tiene el nombre Río San Juan, así que estamos en el mismo río. Eso que estamos viendo ahí es una presita. Tiene forma de hidroeléctrica
pero me parece que es una toma de agua lo que estoy viendo. El balneario El Tablón. Recuerda que te voy a dejar la ubicación en los comentarios del video. Yo no aguanté, yo me voy a mi casa. Seguimos andando ahora. Y no aguantan todavía. Vámonos. También me pareció ver un parque abandonado. Si alguien me cuenta, por favor, de eso. Ya que decidimos seguir la ruta y pasar playas hermosas en búsqueda de más historia o de reconocimiento. Voy aprendiendo mediante voy cruzando. Cabrera es uno de los lugares que hay que tomarse tiempo para conocer. Yo voy a venir un día a las 6 de la tarde, nos vamos después para amanecer aquí y dar un recorrido por Cabrera. Seguimos. Pasando lugares hermosos y con hermosas playas, nos dirigimos al lugar de donde nace posiblemente la canción Que llueva la Virgen de la Cueva, que data desde 1918 y cuenta la historia que peregrinos que andaban en otra procesión buscaron refugio en este lugar después de un aguacero que duró más de 3 horas. Aquí se está formando otra virgen. Sí. Vamos a seguir a Riconcito, que se está formando otra virgen, dice ahí arriba. Vamos a ver. Los feligreses también dicen que emana una agua curativa en este hermoso lugar. Pero qué maravilla, ¿eh? Ahí ven lo que se está formando. Usted saca conclusiones. 16 escalones, pero yo también veo como una construcción. Quizás estas personas necesiten algún apoyo de usted para terminar su santuario. Te digo, lo que le acabo de decir en el video contrario. Uno con dinero les resuelve eso. Y si usted lo que quiere es agradecimiento, pues amén. Yo no puedo pensar así. Yo pienso que eso es un bien. Lo construyó fulano, eso siempre va a quedar ahí en la mente. Si usted quiere, bueno, usted se la aporte, le pone una plaquita a nombre de fulano y será más agradecido. Seguimos. No sé, pero esto tiene como forma del Coliseo romano. Qué interesante. A menor escala, pero está así. Detrás de mí, mire, eso es. Usted está bien. Voy a voltear la cámara para poder mostrar, que no vean mi cara fea. Las razones por las que están detenidas no están claras, pero veo que es una cúpula y una imagen 3D me confirma lo que estaba viendo. Te puedo asegurar que la falta de fondo es parte de la que por no se ha terminado, pero esto daría un toque al lugar ya que es difícil de encontrar. De la que no encontré historia fue de esta cueva que parece que la están quemando, pero si usted sabe, este canal es abierto, cuente y sea parte de esta hermosa historia para que yo luego pueda contarle. En realidad no me sabían decir, pero dicen que tiene un huevo. Y la gente lo que hacía es que entraba y bajaban en boca. Yogur, Rinconcito RD, díganle algo de yogur, que es rico. Señores, un yogur de aquí mismo, de la costa norte. El mismo yogur de la costa norte, el yogur de verdad. Ahí no hay truco. El yogur de verdad. Ya usted ve, ahí es púa. Tomándome ese bendecido yogur y sabroso, pasé por puentes, lagos y lugares que parecían sacados de un cuento. Río Boba. El río Boba. Vamos a ver si se puede ver un video, porque estos muros no se ven. ¿Y por qué le pusieron? Es muy altísimo. El río Boba, río Boba. Sube el celular. ¿Tendrá su explicación el muro tan grande? Lo veo poco de mantenimiento y no era el único.
cruzando esos puentes era precario, y me apuesto que no tienen ojo de gato. Una vez quisiera volver a pasar, pero de noche, a ver la situación. Como si fuera un muro de contención. Oye, una de las carreteras más lindas esta, de toda la carretera del país. Una de las más lindas. Desde aquí hasta ¿cómo se llama eso? Matancita. Después de Matancita, el cruce que te lleva a La Terrena y a Samaná. Es Cocotales totalmente todo. Sin duda que Nagua me llama a saber su historia. Hay maravillosos lugares que visitar. Y más que se ve Samaná a lo lejos, eso sí me encantó. Barrios dentro de aguas y hermosas playas con letreros grandísimos. Hablando de playas, todas aquí son cocoteros. ¡Wow! ¡Qué maravilla de playa! Y una sombra increíble. Ahora me toca disfrutar de la playa y invitarte a que te suscribas y le dé like y que seas parte de este hermoso canal. Y saber si cuento contigo para estas hermosas aventuras y conocer las historias de los lugares. Otro programa más concluido. Bueno, otro video para la plataforma. Concluido, ¿no? Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Tú decides el próximo destino y espero que te haya gustado. Espero ver tu comentario. Nos vemos después. Cuídense. Adiós.